La primera vez que la vi, estaba parada en la ventana del edificio abandonado frente a mi casa. La segunda vez, estaba un piso más abajo. La tercera vez, estaba en la calle. Y cada noche se acercaba más. Esto pasó hace 2 años. 2 años exactos. Lo sé porque marqué la fecha en mi calendario, el día que finalmente terminó, el día que logré escapar de ella. Cada año, cuando esa fecha se acerca, los recuerdos vuelven con una claridad que me hace difícil respirar. Necesito contar lo que pasó. Necesito que alguien más lo sepa, por si algún día ella me encuentra de nuevo. Vivía en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Una zona residencial con casas pequeñas, jardines bien cuidados, vecinos que se saludaban por las mañanas. El tipo de lugar donde nunca pasa nada interesante. El tipo de lugar donde te sientes seguro. Frente a mi casa, al otro lado de la calle, había un edificio de apartamentos abandonado. Llevaba vacío al menos 10 años, desde antes de que yo me mudara ahí. Era una estructura de 5 pisos, con las ventanas tapadas con tablones de madera y la fachada cubierta de grafiti. El ayuntamiento había prometido demolerlo varias veces, pero nunca lo hacían. Simplemente estaba ahí, pudriéndose lentamente, una mancha oscura en un vecindario que de otra forma sería perfectamente ordinario. Nunca le presté mucha atención a ese edificio. Era parte del paisaje, como un árbol viejo o una señal de tráfico. Lo veías todos los días pero nunca realmente lo mirabas. Hasta la noche que vi a la mujer. Era un jueves de octubre. Lo recuerdo porque había estado lloviendo todo el día y el aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre me ha gustado. Eran cerca de las 11 de la noche. Estaba en mi sala, leyendo un libro, cuando algo me hizo levantar la vista hacia la ventana. No sé qué fue exactamente. No escuché nada. No vi ningún movimiento con mi visión periférica. Simplemente sentí la necesidad de mirar hacia afuera, hacia el edificio abandonado. Y ahí estaba ella. En el 5.º piso del edificio, en una de las ventanas que no estaba tapada con tablones, había una figura. Una mujer. Estaba completamente inmóvil, de pie frente a la ventana, mirando hacia mi casa. La distancia era demasiado grande para ver detalles. Solo podía distinguir una silueta. Cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros. Un vestido o camisón blanco que llegaba hasta el suelo. Brazos delgados colgando a los lados de su cuerpo. Y aunque no podía ver su rostro, aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, sabía con absoluta certeza que me estaba mirando directamente a mí. Me quedé paralizado en mi sillón, con el libro todavía en las manos, incapaz de mover un músculo. Había algo profundamente perturbador en esa figura inmóvil. Algo que hacía que cada instinto en mi cuerpo gritara peligro. No sé cuánto tiempo estuve mirándola. Tal vez minutos. Tal vez más. Pero en algún momento, mis ojos empezaron a arder por no parpadear, y tuve que cerrarlos por un segundo. Cuando los abrí, ella había desaparecido. La ventana estaba vacía. Me convencí de que había sido mi imaginación. Una sombra jugando trucos con la luz de la calle. Tal vez un reflejo extraño causado por la lluvia en los cristales. No había nadie en ese edificio. Estaba abandonado. Cerrado. Probablemente ni siquiera era seguro entrar. Me fui a la cama y eventualmente me quedé dormido. Pero la noche siguiente, ella estaba ahí otra vez. Esta vez estaba en el 4.º piso. La vi a las 11:15 de la noche. Misma posición. Misma figura inmóvil con el cabello largo y el vestido blanco. Misma sensación de que sus ojos invisibles estaban fijos directamente en mí. Pero estaba un piso más abajo. Más cerca del suelo. Más cerca de la calle. Más cerca de mi casa. Cerré las cortinas de golpe y no volví a abrirlas hasta la mañana siguiente. Durante el día, el edificio se veía exactamente igual que siempre. Abandonado. Vacío. Las ventanas oscuras no revelaban nada de lo que pudiera haber dentro. Me sentí estúpido por haberme asustado tanto. Era claramente mi mente jugándome trucos. El estrés del trabajo. La falta de sueño. Cualquier explicación racional era mejor que la alternativa. Pero cuando llegó la noche, cuando el sol se puso y las sombras se alargaron,
No pude evitar mirar por la ventana. Tercer piso. Ahí estaba ella. Un piso más abajo que la noche anterior. Inmóvil. Observando. Y ahora estaba lo suficientemente cerca para ver más detalles. Su piel era pálida, casi blanca, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Su cabello no solo era largo, era excesivamente largo, cayendo más allá de su cintura, más allá de sus rodillas, casi tocando el suelo. Y había algo mal con la forma en que estaba parada. Demasiado quieta, demasiado rígida, como una estatua, como algo que no necesitaba respirar. Sentí el terror subir por mi garganta como bilis. Esto no era mi imaginación. Esto no era un truco de la luz. Había algo en ese edificio. Algo que me estaba observando. Algo que cada noche estaba más cerca. Llamé a la policía. Les dije que había visto a alguien en el edificio abandonado, que probablemente era un ocupa o un indigente, que podrían estar en peligro porque la estructura no era segura. Enviaron una patrulla. Desde mi ventana vi como 2 oficiales entraban al edificio con linternas. Estuvieron adentro por unos 20 minutos. Cuando salieron, uno de ellos cruzó la calle y tocó mi puerta. Me dijo que habían revisado todos los pisos. El edificio estaba completamente vacío. No había señales de que nadie hubiera estado allí en años. Ni colchones, ni basura, ni grafiti interior. Solo polvo y ratas y el olor a humedad de un lugar que llevaba demasiado tiempo sin vida. Me agradeció por reportarlo y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé en mi sala, con todas las luces encendidas, mirando por una rendija entre las cortinas hacia el edificio. A las 3 de la mañana, la vi. Segundo piso. Estaba más cerca ahora. Mucho más cerca. Podía ver su rostro. O más bien, podía ver donde debería estar su rostro. Porque no tenía uno. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había piel lisa. Un óvalo de carne pálida sin ningún rasgo. Sin ninguna apertura. Sin ninguna expresión. Pero de alguna manera, a pesar de no tener ojos, sabía que me estaba mirando. Podía sentir su atención como un peso físico presionando contra mi pecho. Me alejé de la ventana y no volví a mirar hasta que amaneció. Cuando la luz del día llenó mi sala, me sentí un poco más valiente. Un poco más racional. Tomé mi teléfono y fotografié el edificio desde mi ventana. Quería tener evidencia, aunque no sabía exactamente de qué. Revisé las fotos. El edificio se veía normal. Vacío. Abandonado. Ninguna figura en ninguna ventana. Pero cuando amplié la imagen, cuando me acerqué a la ventana del segundo piso, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una mancha en el cristal. Una marca que parecía una mano. Una mano presionada contra el vidrio desde adentro. Los dedos estaban extendidos, como si alguien estuviera empujando, intentando salir. Y la mano era demasiado grande. Los dedos demasiado largos. Las proporciones estaban todas equivocadas. Borré la foto. No quería tenerla en mi teléfono. No quería evidencia de que esto era real. Esa noche no miré por la ventana en absoluto. Cerré todas las cortinas tan pronto como oscureció y me encerré en mi habitación, en el segundo piso de mi casa, lo más lejos posible de las ventanas que daban a la calle. Pero a las 3 de la mañana me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Mi habitación estaba en silencio. Todo parecía normal. Pero había una sensación, una presión en el aire, como si algo estuviera observándome. Me levanté lentamente de la cama. Caminé hacia la ventana de mi habitación. No daba directamente al edificio abandonado, daba al jardín lateral de mi casa. Debería haber sido seguro mirar. Abrí la cortina. Y ella estaba ahí. No en el edificio. En mi jardín. Parada justo debajo de mi ventana, mirando hacia arriba con ese rostro sin rasgos. Estaba tan cerca ahora que podía ver detalles que desearía no haber visto nunca. Su piel no solo era pálida, era translúcida. Podía ver venas oscuras debajo de la superficie, pulsando con algo que no era sangre. Su cabello no era cabello, eran hebras de algo más oscuro, algo que se movía ligeramente incluso cuando no había viento. Y su vestido blanco no era tela, era parte de ella,
creciendo desde su piel como un hongo o un parásito. Sus brazos empezaron a levantarse, lentamente, subiendo hacia mi ventana, los dedos demasiado largos extendiéndose hacia el cristal. Grité y retrocedí y caí al suelo, enredándome con las sábanas que había arrastrado de la cama. Cuando logré ponerme de pie, cuando logré volver a mirar por la ventana, ella había desaparecido. El jardín estaba vacío. Solo césped húmedo y la luz pálida de la luna. Pero en el vidrio de mi ventana, por dentro, había una marca. Una huella de mano. Como si alguien hubiera presionado su palma contra el cristal desde dentro de mi habitación. No dormí lo que quedaba de la noche. Tan pronto como amaneció, empaqué una maleta y me fui a un hotel en el centro de la ciudad. No sabía qué más hacer. No sabía cómo escapar de algo que no debería existir. Pasé 3 días en ese hotel. 3 días sin dormir bien, sin comer bien, sin poder pensar en nada excepto esa figura sin rostro y sus manos demasiado largas. Empecé a investigar. Busqué en internet cualquier cosa sobre el edificio abandonado. Cualquier historia, cualquier leyenda, cualquier noticia que pudiera explicar lo que estaba pasando. Y encontré algo. Fue en un foro viejo, uno de esos sitios de historias locales que nadie actualiza desde hace años. Alguien había escrito sobre el edificio, sobre por qué había sido abandonado. Hace 15 años, una mujer había vivido en el apartamento del 5º piso. Vivía sola. Los vecinos raramente la veían. Cuando la veían, siempre estaba en la ventana, mirando hacia afuera. Pasaba horas así, según los testimonios. Solo parada ahí, observando la calle. Un día, dejaron de verla. Nadie supo cuándo exactamente había desaparecido porque nadie le prestaba atención. Fue solo cuando el olor empezó a filtrarse hacia los otros apartamentos que alguien llamó a las autoridades. La encontraron en su habitación. Había muerto hace semanas. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era cómo la encontraron. Estaba de pie frente a la ventana. Muerta, pero de pie. Su cuerpo se había quedado en esa posición durante semanas de descomposición. Los investigadores no pudieron explicar cómo era físicamente posible. Un cuerpo sin vida no puede mantenerse erguido. Pero ella lo había hecho. Y cuando intentaron moverla, cuando intentaron apartarla de la ventana, encontraron que sus pies estaban fundidos con el suelo. Como si hubiera crecido ahí. Como si se hubiera convertido en parte del edificio. El artículo decía que después de eso, nadie quiso vivir allí. Los inquilinos se fueron uno por uno. Algunos decían que la veían todavía, de pie en la ventana, mirando. Otros decían que la veían en otros pisos, en otros apartamentos, moviéndose gradualmente hacia abajo, hacia la calle. Eventualmente el edificio quedó vacío. Eventualmente todos olvidaron por qué. Pero ella nunca se fue. Cerré el artículo con manos temblorosas. Ahora tenía un nombre para lo que me perseguía. Ahora sabía su historia. Pero eso no me ayudaba. Eso no me decía cómo detenerla. Al 4.º día en el hotel, decidí que no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar esto. Necesitaba volver a mi casa y encontrar una manera de terminar con esto de una vez por todas. Volví al atardecer. Mi casa estaba exactamente como la había dejado. Maletas a medio hacer. Luces encendidas. Todo parecía normal. Pero cuando entré, sentí inmediatamente que algo había cambiado. El aire era más frío. Más pesado. Había un olor débil que no había estado ahí antes. Algo dulce y podrido, como flores muertas. Y todas las cortinas estaban abiertas. Todas las ventanas expuestas. Yo las había cerrado antes de irme. Estaba seguro de eso. Alguien las había abierto. O algo. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaban por el suelo de mi sala. Miré hacia el edificio abandonado al otro lado de la calle. Estaba vacío. Ninguna figura en ninguna ventana. Por un momento, sentí un destello de esperanza. Tal vez se había ido. Tal vez mi ausencia de 3 días había roto el patrón. Tal vez estaba a salvo. Y entonces vi mi reflejo en el vidrio de mi propia ventana. No estaba solo. Detrás de mi reflejo, en la sala detrás de mí, había una figura.
cabello largo, vestido blanco, de pie justo detrás de mi hombro. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie. La sala estaba vacía. Me giré de vuelta hacia la ventana. Mi reflejo me miraba. Solo mi reflejo. Nada detrás de mí. Pero entonces mi reflejo sonrió. Yo no estaba sonriendo. Mi cara estaba congelada en una expresión de terror puro. Pero mi reflejo en el vidrio me sonreía con una sonrisa que era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Y lentamente, muy lentamente, el reflejo levantó una mano y la presionó contra el vidrio. Desde dentro del cristal, como si el reflejo fuera la realidad y yo fuera la ilusión. Corrí hacia la puerta principal, la abrí de golpe, y salí a la calle. No miré hacia atrás. No recogí nada. Solo corrí. Y mientras corría, mientras me alejaba de mi casa lo más rápido que podían llevarme mis piernas, escuché algo. Un sonido de vidrio rompiéndose. Viniendo de dentro de mi casa. Algo estaba saliendo. No volví a mi casa esa noche. No volví nunca. Conduje directamente a la estación de autobuses y tomé el primer bus que salía, sin importarme el destino. Terminé en otra ciudad, a 400 kilómetros de distancia. Vendí la casa a través de una agencia. Nunca volví a poner un pie ahí. Nunca supe qué pasó después de que me fui. Nunca quise saberlo. Pero a veces, incluso ahora, 2 años después, cuando paso frente a un edificio abandonado, siento la necesidad de mirar hacia arriba, hacia las ventanas, buscando una figura que no debería estar ahí. Y a veces, cuando me miro en un espejo o en el cristal de una ventana, mi reflejo tarda un poco más de lo normal en seguir mis movimientos. Solo una fracción de segundo, casi imperceptible, pero yo lo noto, y me pregunto si ella finalmente encontró una manera de alcanzarme. Si ahora vive en los reflejos, en los cristales, en todas las superficies que me muestran una versión de mí mismo. Esperando, observando, acercándose un poco más cada día. Porque eso es lo que hace ella. Se acerca, lenta pero implacablemente, noche tras noche, reflejo tras reflejo. Y algún día, sé que cuando mire en un espejo, ella estará ahí. No detrás de mi reflejo. Será mi reflejo, mirándome con ese rostro sin rasgos desde el otro lado del cristal. Y entonces finalmente la habré dejado entrar. Así que si alguna vez ves una figura en la ventana de un edificio abandonado, mi consejo es simple: no la mires. No le prestes atención. Haz como si no existiera. Porque en el momento en que la ves, ella también te ve a ti. Y una vez que te ve, nunca deja de mirarte. Nunca deja de acercarse. Hasta que finalmente te alcanza.